Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda clase de la materia de ciencias sociales. Esta es la segunda parte en la que veremos temas relacionados con la historia de México, pero para entrar a la historia de México, vamos a empezar un poquito en los antecedentes de cómo llega el hombre aquí a América. El hombre América llega en la prehistoria. Los primeros pobladores de América cruzaron el estrecho de Bering con una conexión terrestre que existe entre Siberia y Alaska durante la última edad de hielo. Se tienen aún debates científicos sobre el origen exacto de los primeros humanos en América. Las principales teorías incluyen el poblamiento temprano a través del estrecho de Bering, la posibilidad de que otros posibles puntos de entrada existan. Dentro de ellos, uno que suena mucho es los primeros pobladores en Chile. La principal actividad económica que tuvieron los pobladores que vinieron a América son de las primeras culturas que dependían en gran medida pues de la caza de los animales y de la recolección de los recursos naturales para poder comer, para poder subsistir. Estos grupos eran nómadas que iban de un lado a otro, no tenían un punto fijo y se adaptaron a los diferentes climas, a los diferentes entornos para garantizar su supervivencia. A lo largo del tiempo, las culturas migraron a América del Norte, a Mesoamérica, a una región que incluye lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. América es un continente diverso en términos climáticos, desde las frías regiones árticas hasta las cálidas selvas tropicales. Además, cuenta con una extensa red de ríos, de lagos que han influido en el desarrollo de las civilizaciones. Entonces, la historia del hombre en América es un fascinante viaje a lo largo del tiempo, desde su migración inicial hasta el florecimiento de las culturas de Mesoamérica, en todo el continente que es caracterizado por su diversidad climática y su riqueza hidrográfica. Las grandes culturas que existieron ya en Mesoamérica se desarrollaron en tres grandes áreas, en tres áreas que fueron denominadas Oasis América, Arido América y Mesoamérica. Bueno, dentro de estas principales culturas de Mesoamérica se encuentran las que florecieron como la cultura olmeca, que es considerada una de las culturas madre de Mesoamérica. Los olmecas se desarrollaron en la región del Golfo de México y son conocidos por sus grandes cabezas colosales que fueron talladas en piedras y fueron unas complejas esculturas, así como también desarrollaron un sistema de escritura y un calendario. Sus principales regiones son San Lorenzo, La Venta, los Tres Zapotes. Por su parte, la cultura maya ocupó en Mesoamérica específicamente el área de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, y destacaron por su arquitectura monumental. Impresionantes ciudades como Tikal, Copán y su avanzado sistema de escritura jeroglífica y un calendario, el calendario maya, el cual fue y es muy preciso. La cultura zapoteca es una civilización que se establece en lo que hoy es el Valle de Oaxaca. Fueron maestros de la arquitectura y desarrollaron la ciudad de Monte Albán, un importante centro ceremonial con complejos sistemas de canalización de agua y observatorios astronómicos. Entonces, ya estas primeras culturas
se desarrollaron en lo que se llama la época del preclásico. Hay una segunda época que es el periodo clásico, en donde destacan dos principales culturas. La de Teotihuacán, que se ubica en la región de Mesoamérica, fue una de las ciudades, Teotihuacán, una de las ciudades más grandes y poderosas de su tiempo. Su monumental pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, junto con sus amplias avenidas y plazas, lo convirtieron en un centro económico, un centro político y religioso de muy gran calado, de mucha importancia. El templo de la serpiente emplumada se hizo presente en esta cultura teotihuacana. Los totonacas fueron también una cultura importante para este periodo clásico. Habitaron la costa del Golfo de México, en lo que hoy es el estado de Veracruz. Su cultura estaba fuertemente influenciada por Teotihuacán y destacaron en la cerámica, en la alfarería, en la escultura y producieron magníficas obras de arte. Además de que el juego de pelota, los voladores de Papantla, fueron parte de su cultura. La tercera etapa, el periodo posclásico, que se da en Mesoamérica, destaca a dos culturas predominantemente, que son los toltecas y los aztecas. Los primeros, los toltecas, fue una civilización que florece en el altiplano central de México y deja una profunda influencia en la región. Son conocidos por sus estilos artísticos que incluían figuras estilizadas y esculturas de grandes guerreros, los guerreros totonacas. Y su capital se desarrolló en Tula y ahí es donde se establecieron esas esculturas de los atlantes. Los aztecas, también conocidos como mexicas o mexicas, fundaron la Gran Tenochtitlan. La capital de su imperio fue establecida en una isla, el lago de Texcoco. Eran expertos en ingeniería hidráulica y construyeron impresionantes chinampas, islas artificiales para la agricultura. También desarrollaron un sofisticado sistema de jeroglíficos y calendarios, el calendario azteca. Se dice que los aztecas salieron por aquí de una isla cerquita de Nayarit, nada más como un dato curioso. Bueno, la siguiente parte que se da en la historia esta que incluye a México es el descubrimiento de América. Cristóbal Colón tenía el objetivo inicial de encontrar una nueva ruta hacia las Indias orientales, hacia la India, lo que hoy conocemos como tal, como ese país, que en ese momento era muy rica en especies y otros cultivos muy valiosos. No iban a buscar oro, no iban a buscar plata, eran especias, especias como la pimienta, el clavo de olor, la canela, que eran extremadamente apreciadas en Europa por su uso en la cocina y como medicamentos. Pues a quien no le gusta comer rico, no es la misma comer un pollo con los diferentes sazones, las diferentes especias que podemos adherirle, que comer un pollo simplemente cocido. Y ellos en aquel momento lo sabían y se dio una fiebre por todos conseguir esas preciadas especias y que se estuvieron dando en la India. Colón creía que podía llegar a las Indias pues navegando hacia el oeste a través del océano Atlántico. Se basó en sus propios cálculos y sus estudios geográficos. Estaba convencido de que la Tierra era más pequeña de lo que realmente es y que podía rápidamente llegar a Asia, hasta esa región de la India. Fue patrocinado por los reyes católicos de España y Colón zarpó en su primer viaje el 3 de agosto de 1492 con las conocidas tres carabelas que son la Niña, la Pinta y la Santa María. Después de un largo y difícil viaje,
finalmente alcanzó las costas del continente americano el 12 de octubre de 1492. La conquista de México tiene algunas pues partes importantes, como lo son las expediciones que se dieron una vez que Cristóbal Colón llega específicamente a las Bahamas. Entonces, a partir de esto, Hernán Cortés y Francisco Pizarro realizaron otras exploraciones como las de Francisco Vázquez de Coronado y Hernando de Soto. Exploraron diversas regiones del continente americano, desde el actual suroeste de Estados Unidos hasta el sudeste de América. Las principales expediciones hacia México se dieron por Velázquez, que envió una expedición a Yucatán al mando de Francisco Hernández de Córdoba, pero esta fracasó. Una segunda expedición por Juan de Grijalva en 1517, que fue una muy poderosa expedición, pero también fracasó porque las culturas que se encontraban en la región de la zona maya, pues repelieron a estos invasores. Cortés, por su parte, partió con 508 soldados, 100 marineros, 10 navíos, 17 caballos y 10 cañones a la isla de Cozumel, y a través de esta fuerza armada pues logró aprovecharse de aquellas regiones, los engañó, los habitantes de aquellas regiones creían que Hernán Cortés pues era una especie de dios. Creyeron, incluso se dice que incluso pudieron haber creído que era el gran Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ya que las características de los habitantes de aquel momento en México eran muy diferentes. No había personas con barbas tan cerradas como las tenían los europeos, tez blanca, ojos de color, y el gran profeta, la serpiente emplumada, que había llegado muchos años antes, había prometido regresar, y la leyenda decía que tenía precisamente esas características físicas, así que ellos creyeron de alguna manera que Hernán Cortés era una especie de divinidad. Los intérpretes Jerónimo de Aguilar y la Malinche, también conocida como la Malinche o Doña Marina, fueron personajes claves durante la conquista. Aguilar, un náufrago español, dominaba el maya y el español, lo que permitió actuar como un intérprete para Hernán Cortés. La Malinche, la Malintzin, la mujer indígena que hablaba náhuatl y también hablaba maya, también fue una intérprete y asesora de Cortés. Los mayas se la dieron como regalo a Hernán Cortés y desempeñó un papel crucial en las alianzas con los pueblos indígenas. El primer asentamiento español en tierra firme fue establecido en San Juan de Ulúa, en la costa del Golfo de México, después de la llegada de Cortés a Veracruz en 1519. Posteriormente se funda la Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril de 1519, siendo la primera ciudad española en tierra firme en América. Esta ciudad fue un punto clave para el avance de los conquistadores hacia el interior de México. Se da a partir de este avance una lucha con los aztecas de parte de los españoles liderados por Hernán Cortés. Aquella noche del 30 de junio de 1520 fue denominada la Noche Triste, cuando los aztecas llevaron a cabo un ataque sorpresa sobre los españoles y sus aliados indígenas en la Gran Tenochtitlan. El ataque resultó en una derrota para los españoles y una retirada muy dolorosa, perdiendo muchos hombres y sufriendo graves pérdidas. Actualmente, esa noche triste, se dice que es noche triste, pues
vista desde el punto de vista de los españoles, porque ellos fueron quienes escribieron la historia, la victoria, esta finalmente. Sin embargo, actualmente, e incluso con los nuevos libros de textos, se le llama la Noche de la Victoria. La alianza con los tlaxcaltecas fue fundamental para los españoles en este retiro y lograron el éxito en la conquista de México. Los primeros tlaxcaltecas eran enemigos de los aztecas y se unieron con los españoles, con Hernán Cortés, en su lucha contra el imperio azteca. Su apoyo fue crucial durante su asedio final de la Gran Tenochtitlan. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, fue capturado el 13 de agosto de 1521, según las cartas de Hernán Cortés. A pesar de haber luchado valientemente para defender la ciudad, fue hecho prisionero por Hernán Cortés y sus hombres. La conquista española y el colapso del imperio azteca significaron el fin del florecimiento de la gran Mesoamérica. Muchas de las grandes civilizaciones mesoamericanas fueron drásticamente devastadas en la historia de la región. La conquista también resultó una introducción de nuevas culturas, de nuevos idiomas, religiones y, por supuesto, grandes enfermedades que transformaron la vida de los pueblos indígenas. Un siguiente periodo, después de esta conquista de México, que fue un periodo muy fuerte para los indígenas, de grandes atropellos, de grandes desigualdades, de grandes injusticias, se da un movimiento llamado la Independencia de México, que fue una lucha, fue un proceso que se extiende en todo México desde el 16 de septiembre de 1810 hasta el 27 de septiembre de 1821. Aproximadamente son 11 años lo que dura este periodo de la historia. El motivo de su inicio fue la insatisfacción de los diversos grupos sociales, las desigualdades que incluían a los criollos, que eran los mexicanos de ascendencia, es decir, padres, abuelos nacidos en América, mestizos que son descendientes de españoles, hijos de españoles e indígenas, y los indígenas y criollos liberales, con el dominio colonial español y el deseo de establecer un gobierno independiente de México. ¿Cuál era el objetivo principal de la independencia? Era liberar a México del yugo colonial español y establecer un gobierno propio, que México se pudiera gobernar y tomar decisiones, y las decisiones fueran para marcar su propio destino. Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote criollo, es considerado uno de los líderes claves en el inicio de la independencia, que se dio el 16 de septiembre, y pronuncia el famoso grito de independencia y llamó a sus seguidores a luchar. Esta lucha fue liderada por Hidalgo y a su vez aplastada por el ejército realista español. Su legado fue como un símbolo de lucha para la independencia que perdura en la historia mexicana. El estandarte guadalupano de la Virgen de Guadalupe es una bandera con la imagen de la Virgencita y se convierte en un símbolo importante de la lucha por la independencia. Los insurgentes lo utilizaron como un emblema de unidad y de esperanza de esta lucha contra las fuerzas españolas. Daba esperanza, ya que durante mucho tiempo se dijo que los hijos de Dios eran únicamente los hechos a su imagen y semejanza, y los españoles traían la idea de que Dios era y la Virgen María eran blancos, y que por lo tanto, si eras morenito, si eras de una tez de color diferente, pues no eras hijo de Dios. Así que esto
de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ayudó mucho a la unión del pueblo y de decir, nosotros también somos hijos de Dios. Por su parte, surgieron algunos guerreros también, como José María Morelos, otro sacerdote y líder insurgente, quien asume el liderazgo de la lucha en el estado de Guerrero después de que muere Miguel Hidalgo. Morelos buscó la igualdad social y racial y además promulgó la abolición de la esclavitud y de las castas en un documento denominado El Sentimiento de la Nación. Agustín Iturbide, que fue un militar realista que había luchado contra los insurgentes, cambió de bando y se unió al movimiento independentista, a los que buscaban la independencia de México. Propuso el Plan de Iguala, que proclamaba la independencia de México, la igualdad de todos los habitantes, la religión católica como única religión oficial. El ejército trigarante, que era liderado por Agustín de Iturbide, alcanzó el éxito y firmó los tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821, lo que llevó a la independencia, a lo que hoy conocemos como México. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México, 3 días de fiesta, y la independencia de México fue finalmente reconocida. El 18 de octubre de 1824 se promulga la Constitución de 1824, en donde se establece a México como una república federal con un sistema de gobierno basado en la división de poderes y en la estructura federal. Guadalupe Victoria, cuyo nombre real era José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, fue el primer presidente de México, elegido en 1824 bajo la nueva Constitución. Su mandato marcó el inicio de la etapa de la República de México como un país independiente. Enseguida existe un periodo de la historia en México de 1824 a 1867. La historia de México estuvo marcada por una serie de eventos trascendentales y convulsiones políticas que definieron la consolidación del país como una nación independiente y la búsqueda de una identidad nacional. Se dieron dentro de esto hechos como el del presidente Santana, quien estuvo 11 ocasiones como presidente entre 1833 y 1855. Su liderazgo estuvo marcado por inestabilidad política, su papel cambiante en la política interna, alternando entre posiciones conservadoras y liberales, convenientes para él de una u otra manera. Se dio en este periodo una independencia de Texas, la Revolución de Texas en 1835. En este periodo, la región de Texas, que pertenecía en aquel momento a México, que en ese entonces formaba parte de nuestro país, se rebeló contra el gobierno central debido a desacuerdos políticos, culturales, económicos que tal vez fueron sembrados. El 2 de marzo de 1836, Texas declara su independencia de México y forma la República de Texas. Existe para ello un tratado denominado Guadalupe Hidalgo en 1848. Después de la guerra de México-estadounidense, México se vio obligado a ceder una gran cantidad de territorio. El Tratado de Paz se firma el 2 de febrero de 1848 en Guadalupe Hidalgo y estableció la cesión de 2 millones de kilómetros cuadrados, que incluyeron
lo que hoy conocemos como California, el estado de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, partes de Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma. ¿Qué pasa? Prácticamente la mitad de Estados Unidos, la región sur, pertenecía en aquel momento a México. ¿Sale? Entonces fue una gran traición de Santa Anna que vendió en aquel momento esas tierras. Benito Juárez se hizo presente en este periodo como un líder liberal de origen indígena. Fue presidente de México en diferentes periodos durante la segunda mitad del siglo XIX. Durante su gobierno se promulgan las leyes de reforma que fueron dadas a conocer en 1859. ¿Qué era lo que buscaban las leyes de reforma? Separar la iglesia del Estado, limitar el poder de la iglesia católica y nacionalizar sus propiedades. La iglesia era la que mandaba, la que ejercía el poder, la que hacía las veces de gobierno. La llegada del segundo imperio con Maximiliano aprovechó la inestabilidad de México tras las guerras de reforma. Francia, que en aquel momento intervino desde 1862, estableció el segundo imperio mexicano, con Maximiliano Habsburgo como emperador y como Carlota de Bélgica como emperatriz. Para aquel entonces, Benito Juárez, que se encontraba refugiado en Texas, que fue después de la invasión de Estados Unidos a México, con el apoyo de mismo Estados Unidos y la resistencia de las fuerzas liberales mexicanas, el segundo imperio de Maximiliano colapsa. El 15 de mayo de 1867, las fuerzas republicanas lideradas por Benito Juárez entran triunfantes a la Ciudad de México y se restablece el gobierno republicano, marcando el fin así del segundo imperio. Juárez regresa al poder como presidente y continúa con sus reformas políticas. Este periodo fue una época tumultuosa en la historia de México, caracterizada por guerras, cambios políticos, la pérdida de territorio, la lucha de la consolidación de una identidad nacional. La figura de Benito Juárez entonces y su legado en la construcción de México moderno, un México laico, continúa siendo entonces una parte significativa del legado de México hasta la actualidad. Se da un periodo importante de una dictadura, el llamado Porfiriato, que dura de 1876 a 1911. En 1876, Porfirio Díaz llega al poder en México tras un golpe de Estado contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Díaz se mantuvo en el poder durante más de 3 décadas y ejerció una dictadura conocida como el Porfiriato. La llegada de Porfirio Díaz y situaciones que permitieron su llegada, ¿cuáles fueron? Díaz se presentó como un líder fuerte y carismático, prometía la estabilidad política del país, prometía un desarrollo económico para México, lo que fue muy atractivo y atrajo el apoyo de diferentes sectores sociales y políticos. Durante su gobierno, Porfirio Díaz estableció una política de no reelección, pero en la práctica se reeligió en varias ocasiones, consolidando así su poder y convirtiéndose en un dictador. Durante su régimen, no durante su gobierno, durante su régimen como dictador, se llevaron a cabo importantes avances en la infraestructura y la arquitectura del país, construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos, edificios públicos, como el Palacio de Bellas Artes. Estas obras modernizaron al país y promovieron el desarrollo económico. La economía experimentó un crecimiento sostenido
atrajo inversiones extranjeras, fomentando el desarrollo estructural, industrial y agrícola en el país. Pero el régimen de Porfirio Díaz estuvo caracterizado por la falta de democracia, un control autoritario de poder, lo que llevó a una represión de opositores políticos y se limitó la libertad de expresión, el derecho de huelga. La desigualdad social se acentuó, ya que un pequeño grupo de personas, de élites económicas y políticas, se benefició de manera desproporcionada del crecimiento económico de México, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones precarias. ¿De qué nos servía la construcción de carreteras, ferrocarriles, de puertos marítimos, de edificios públicos, si estas obras no iban a ser para el pueblo? Se concentró la tierra en unas manos de las élites y llevó al despojo de tierras comunales. Las élites le quitaron la tierra a los campesinos, empobrecieron comunidades indígenas y campesinos sin que nadie les pudiera decir nada. Francisco I. Madero, un líder demócrata y opositor al régimen de Porfirio Díaz, inició un movimiento armado conocido como la Revolución Mexicana de 1910 en busca de restituir la democracia y el fin de la dictadura de Porfirio Díaz. Tras un conflicto muy largo, prolongado, Francisco Madero y sus fuerzas lograron derrocar a Porfirio Díaz en 1911. Madero asume la presidencia y se inició un proceso de cambios políticos y sociales en México. A pesar de sus ideales democráticos y su deseo de implementar reformas progresistas, el gobierno Madero se enfrenta a diferentes desafíos, incluyendo insatisfacción de grupos sociales, que por supuesto no eran beneficiados porque ya se habían beneficiado en exceso con Porfirio Díaz, y la lucha por el poder de las facciones revolucionarias. El periodo de 1876 a 1911 entonces fue un tiempo de transformación política y social caracterizado por una larga dictadura de Porfirio Díaz y por el surgimiento de revolucionarios que buscaban democratizar al país, a nuestro México. Dentro de esta revolución mexicana, en este periodo de 1910 a 1920, fue un conflicto armado y político que se desarrolla en nuestro país, que marca una lucha por la justicia social, el fin de la dictadura de Porfirio Díaz y la búsqueda de reformas políticas, económicas, sociales para una mejora del país. Durante este periodo de porfiriato había grandes extensiones de tierras conocidas como los latifundios y estaban concentrados en manos de las élites. Las huelgas eran prohibidas y quienes se atrevían a provocarlas o participaban en ellas enfrentaban sanciones muy severas, incluyendo prisión y muerte. Había una represión enorme y una falta de derechos que generaron un gran descontento y una tensión social. Hubo grandes luchadores como Francisco Villa, Pancho Villa, conocido comúnmente, fue un destacado líder revolucionario en el norte de México, luchó por injusticias en el porfiriato y defendió los derechos de los campesinos y obreros. Su demanda de tierras era para los campesinos y la libertad de opresión del régimen porfirista. Hubo también otro grande luchador, Emiliano Zapata, que fue un líder revolucionario en el sur de México, que encabezó el movimiento zapatista que buscaba restituir tierras a los campesinos e implementación de las reformas agrarias. Su lema fue tierra y libertad, enfatizando la lucha de la justicia agraria y la libertad del yugo de los latifundios. Francisco I. Madero fue entonces el líder opositor de Porfirio Díaz y su gobierno dictatorial.
llamado a la rebelión se materializó en el Plan de San Luis, proclamado en 1910, que desconocía la legitimidad de Díaz como presidente y llamaba a una revolución armada el 20 de noviembre. Tras una serie de enfrentamientos, Madero y las fuerzas lograron derrocar a Díaz y se dio inicio a la Revolución Mexicana. Enfrentó diferentes facciones y se vio envuelto en algunos conflictos políticos internos en el país. Francisco y Madero y José María Pino Suárez sufrieron lo que se llama hoy como la Decena Trágica, que fue un periodo de crisis social ocurrido en la Ciudad de México del 9 al 18 de febrero de 1913. Durante el gobierno del presidente Francisco I. Madero, durante este periodo se llevó a cabo un golpe de Estado que lideró Victoriano Huerta, el general Victoriano Huerta, quien derrocó al presidente Madero y a su vicepresidente José María Pino Suárez, resultando en su arresto y posteriormente asesinato. En febrero de 1913, Madero y su vicepresidente fueron entonces apresados, posteriormente asesinados por las fuerzas leales del general Victoriano Huerta, quien se autoproclamó presidente, dijo: yo soy presidente de México. La Decena Trágica marca el inicio del gobierno de Francisco I. Madero y el inicio de la dictadura de Victoriano Huerta. Huerta se autoproclama presidente y gobierna de una manera autoritaria, lo que llevó a una inestabilidad política y a una mayor oposición por parte de otros líderes revolucionarios como fueron Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, quienes eventualmente se unirían para luchar en la dictadura de Huerta y restaurar el poder constitucional. Por su parte, Venustiano Carranza fue un líder revolucionario que busca la restauración del orden constitucional y establecer un gobierno legítimo y democrático. En 1917 se promulgó la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, después de derrocar el gobierno de Victoriano Huerta. En la Constitución de 1917 se establece un marco jurídico para las reformas políticas, agrarias, laborales y sociales que habían sido demandadas durante la Revolución Mexicana. La llegada de Álvaro Obregón al poder en 1920, quien fue otro líder revolucionario destacado y que participó en la lucha contra Huerta y posteriormente asumió la presidencia de México en 1920. Bajo el gobierno de Álvaro Obregón se implementaron importantes reformas sociales, económicas y se buscó una estabilidad para el país, una reconstrucción después de esta revolución mexicana. La primera parte de esta historia de México llega hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video, en el cual vamos a ver un poco más acerca de los presidentes de México y cuál fue la evolución que se tuvo desde el maximato hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos en el siguiente video.